Silencio. 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 Señoras y señores, el Club Silencio. 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 Buenas tardes, estamos en Silencio. ¿Cómo está usted el día de hoy? Me da mucho gusto saludarle a nombre de los que conformamos Collective Beat. Hoy es un día en el cual vamos a hablar de un tema, el cual, primero, no es nuevo. Segundo, se vive en todos los países del mundo. Tercero, se ha vivido, no en la actualidad, se ha vivido muchísimos años, más allá de lo que podamos incluso a veces buscar en la misma historia. Pero es un asunto que está presente en muchísimas casas del mundo, y en este caso de Hispanoamérica, por razones propias del programa Silencio. Y es algo que acaba de ocurrir hace unos cuantos días y tiene que ver con la eutanasia. Sé de antemano que es un tema complejo porque hay reglas muy claras por parte de la Iglesia Católica, para quedarme en ella nada más, y que por supuesto no está de acuerdo con la eutanasia. Nosotros no estamos en la posición ni en campaña para estar a favor o en contra, pero sí estamos en la circunstancia de presentarle a usted situaciones, como dicen por ahí, de la vida real, para que si alguien está viviendo algo similar, posiblemente nuestro invitado del día de hoy le pueda dar alguna luz o alguna idea completa de lo que significa el tema de una muerte administrada, una muerte decidida por la persona, una muerte legalmente hecha y bueno, el término más conocido, ya lo dije, eutanasia. Vamos a conversar con el hijo mayor de un hombre el cual hace unos cuantos días dejó de estar en esta dimensión. La eutanasia le fue aplicada. Él se encuentra en Pereira. Pereira es una población, si usted es colombiano, sabe exactamente dónde está, en una zona montañosa, América del Sur, en el norte de América del Sur, y está hacia lo que es el oeste, hacia el Océano Pacífico de Colombia, no en la orilla del Océano Pacífico, hacia, desde Bogotá. El hombre que voy a entrevistar en unos cuantos minutos se llama Julio César González. Él tiene como profesión, él es cartonista, caricaturista. Es un hombre que durante muchos años se ha dedicado a publicar sus cartones, su humor, que tiene que ver con toda clase de materias. Hoy por hoy trabaja en varios medios, quizás el más importante es un diario colombiano llamado El Tiempo. Y bueno, pues El Matador, como es su nombre de trabajo, aunque su nombre personal ya lo dije, Julio César González, pues vamos a preguntarle, porque fue su padre precisamente, y él vivió todo esto junto a su familia y a su propio padre, y bueno, pues queremos que nos comparta la experiencia. Así que en este momento, aquí en silencio, vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas. Muchísimas gracias. Bueno, el motivo de llamarle, por supuesto que estoy consciente que no es un capítulo agradable de la vida de usted y de su familia, pero de alguna manera pensamos que
lo que usted nos va a comentar es de gran ayuda para muchísimas personas en circunstancias similares. ¿Por qué no me comienza platicando de manera muy breve para que nos alcance el tiempo? Este, ¿Cómo fue que empezó todo? ¿Está relacionado con su señor padre? ¿Y qué es lo que le pasaba a él? Bueno, en el año 2010 a mi papá, José Ovidio González, le descubren un cáncer, una especie de cáncer raro, que no es muy frecuente, un cáncer vestibular. Sí, En el 2010 lo operan, le sacan una parte del hueso de la cara y comienzan los tratamientos con quimioterapia y radioterapia. sí, Estuvieron bien, fueron unos tratamientos muy duros, pero mi papá logró pasar esa etapa. El cáncer se quedó encapsulado ahí, tenía visitas al médico frecuentemente, cada 2 meses, cada mes. Lo venían monitoreando constantemente. A principios de este año el cáncer le volvió a reventar, por decirlo de alguna manera. Otra vez quimio, radioterapias y el tumor ya le rompió el cachete, le rompió la carita. sí. Entonces ya empezaba a supurar y ya no había nada que hacer. Sí. Obviamente se pueden imaginar los dolores, verse afectado incluso para comer, porque no podía comer parado, sino que Sí, era acostado y unas especies de papilla. sí, sí. Eh, eh, ¿Alguna vez dentro de la familia de ustedes se ha encontrado alguna persona que haya tenido esta misma enfermedad del cáncer? Mm, La mayoría de los hermanos por parte de mi papá, hermanos y hermanas, todos han muerto de cáncer. Ujú. Entonces hemos tenido un precedente de ver tíos consumidos en una cama, alargando su Sí, agonía con cuidados paliativos. Y entonces mi papá sabía a lo que se enfrentaba, y mi papá claro. no era un tipo de lágrima fácil, y él Sí, tenía muy firme lo que él quería si eso llegase a suceder. claro. Ujú. Sí, lógicamente entiendo, al tener a sus hermanos en circunstancias similares, pues es lógico pensar que él pudiera pensar a su vez que esto le pudiera ocurrir. Ahora, este, es lógico, por lo que usted me dice, que es un sufrimiento insoportable. ¿Qué era durante el tiempo que él tuvo que sufrir en la segunda etapa este cáncer, antes de tomar el tema central de lo que estamos platicando, Julio César? ¿Qué era lo que le motivaba, si le motivaba, a resistir, a seguir luchando, a vivir? El amor a la vida. Mi papá él siempre hasta el último momento dijo que él era un enamorado de la vida. Y Ujú. por eso mismo, al ver que eso que él tenía ya no era vida, era un padecimiento, era una tortura, Sí. él decía que prefería la eutanasia, Ujú. o morir lo llamaba morir con dignidad. Morir con dignidad. Eh, ¿Cuál fue la actividad principal que desarrolló su padre en vida? Toda la vida mi papá era, sus primeros años fueron rurales. Él fue un niño del campo, Sí, eh, el campo, labores del campo, coger café, eh, ordeñar vacas, montar caballos, ajá, etcétera. sí, Luego ellos se vienen para Pereira y siempre se desempeñó, no lo conocí en otra actividad, siempre se ujú, desempeñó como zapatero. ujú, Empezó como zapatero raso, y después incluso llegó a tener un almacén aquí en Pereira con algún éxito. Luego ya vino la apertura económica, llegaron los zapatos chinos a ujú. $3 y toda la industria se vino a pique. Entonces, Claro, claro, eso sí, está ahí. Luego después del cáncer, en el 2010, él se fue a vivir a una finca que nosotros tenemos cercana a Pereira. Entonces sí, lo mismo, volvió a recrear sus épocas de niño.
adoptamos un caballo, tenía vacas, se convirtió como en el niño mimado de la familia. Sí. Ujú. En eso se desempeñaba. Bien. Ahora, cuando empieza a suceder vamos a decir, el segundo capítulo de lo que usted me platicó, la aparición del cáncer vestibular, desde un inicio él platicó sobre esta muerte digna con alguien de la familia o tardó tiempo en hablar de ello. Pues sí, ese siempre era el lineamiento básico de pensar de mi papá. Uh-huh. Cuando veíamos o hablábamos del tema sobre la muerte de un tío muy querido que se llamaba Lucano, mi papá sostenía que en ese estado él prefería morirse, pues buscar. Uh-huh. Muchas veces bromeaba o pegarse un tiro, tirarse de un puente, no sé. Sí. Pero siempre estaba latente ese sentimiento de no padecer, no, el dolor gratis o el dolor por el dolor. Entonces siempre estuvo latente ese pensamiento en él. Sí, o sea, siempre desde la primera vez o la segunda de la que estamos hablando. No, incluso desde que no estaba enfermo. Uh-huh. Al ver a sus hermanos y sus familiares sufrir, él tenía ese pensamiento. Bien. Bueno, por lo tanto, debo de asumir que era un pensamiento que lo tenía, valga la expresión, Julio César, muy bien meditado y una decisión de alguna manera tomada. Ahora, en Colombia, déjeme moverme tantito a su país y regreso ahorita con su padre y con usted. En Colombia, ¿qué es lo que dice la ley o las leyes correspondientes en relación a la eutanasia? Bueno, esto se legisló hace mucho rato. La ponencia de la ley es de 1997, Uh-huh. en la cual despenaliza lo que se llama el asesinato por piedad e insta al Congreso a que legisle sobre la eutanasia y a morir con dignidad. Sí. El Congreso se pasó como 17 años con oídos sordos y engavetaba la ley, la engavetaba, no hacía nada, no tomaba ninguna decisión, hasta que ya el Ministerio de Salud, ya la Corte Constitucional insta al Ministerio de Salud de que tiene que aplicar esa ley, ya que el Congreso no tuvo los pantalones para regularla. Uh-huh. Entonces, desde abril de este año se implementaron las normas y los procedimientos para aplicar la eutanasia y el morir con dignidad. Sí. Ahora, ¿qué motivo, si es que existe, qué motivo es el que generó 17 largos años en el Congreso de Colombia para enfrentar el asunto y aprobarlo finalmente? Bueno, básicamente la Iglesia Católica tiene mucho poder y mucha relevancia aquí en Colombia, en muchos países de Latinoamérica. Sí, claro. Es una fuerte opositora a este tipo de libertades individuales. Así es. Entonces, obviamente, un Congreso presionado por la Iglesia, presionado por otros intereses, obviamente no va a querer legislar sobre el tema. Entonces hemos encontrado en la Iglesia más que un apoyo, un férreo enemigo de este tipo de libertades individuales. Uh-huh. Bien. Bueno, pero me imagino que en el momento que el Congreso toma el asunto finalmente y se logra la aprobación, usted me imagino que tiene conocimiento de qué fue lo que tuvo que hacer el Congreso ante la Iglesia Católica para poder de alguna manera hacerlo, aunque tienen la autoridad para hacerlo, pero hacerlo de una manera en que no hubiera una confrontación terminal. Ajá. No, a mí me parece que este debate trasciende lo moral, y le voy a explicar por qué. Sí. Todos, desde la semana pasada, me han invitado a entrevistas, me han confrontado con gente de la Iglesia. Uh-huh.
Y entonces y arman unos discursos muy bonitos desde la epistemología, desde la filosofía, hablan de los griegos y esta vaina. A mi papá ese discurso como dicen ustedes, le vale madre cuando tiene un dolor. Sí. Entonces podemos hablar muy lindo, pero el que está padeciendo el dolor es la persona que está tirada en la cama. Entonces es un discurso que no tiene que ver con lo moral, porque esto es una libertad individual. Es la libertad del individuo de ejercer el derecho a morir con dignidad en el cuerpo que le pertenece. Mi cuerpo no le pertenece al Estado, mi cuerpo no le pertenece a la Iglesia. Mi cuerpo es mío. Los dolores que yo siento son míos. Por lo tanto, yo debo tener la capacidad, con las herramientas que me da el Estado, de morir dignamente y de no padecer un sufrimiento. Cuando ya no hay esperanza, y es que en la mayoría de las veces no hay esperanza, ya es hora de dejar este mundo y dejarlo con la frente en alto. Sí. Bien. Ahora, en esta legislación, ¿cuáles son las condiciones que, digamos, el Estado colombiano, a través de lo que acabo de señalar, las condiciones para que una persona pueda acceder a este proceso de la muerte asistida? Bueno, básicamente son tres, creería yo. Sí. 1, que la situación del enfermo sea un enfermo terminal. 2, que no tenga una enajenación mental, o sea, pues que él pueda decidir por sí mismo. Sí. Esto no lo decide ni la familia, ni un hijo, ni un hermano. Es él la persona como tal. Y 3, se evalúa también con un comité para determinar si es aplicable la eutanasia. Entonces, eso no es que usted quiera, como dice mucha gente que no sabe del tema, erróneamente, que esto es un club de suicidas. No, Sí. ustedes lo evalúan y determinan si es apto, si es un buen candidato para el procedimiento de la eutanasia. Este proceso de los 3 puntos y quizás algo más, ¿cuánto tiempo le tomó a su padre, imagino, a la familia, el poder ir cubriendo los requisitos hasta obtener, y esa es parte de la pregunta, ¿qué es lo que obtienen? ¿Algún tipo de documento de oficio, como decimos, documento oficial? Sí. Bueno, mi papá a finales de mayo sufre un desmayo en la casa, él lo tiene que internar a la clínica. Yo me encontraba fuera de la ciudad, entonces mi mamá me llama un día y me dice que mi papá tiene que hablar conmigo. Entonces como yo soy el hijo mayor, Sí. entonces me endilgan esa tarea. Sí. Yo me siento y mi papá me dice, yo no soy capaz de soportar esto, yo quiero la eutanasia, así de frente. Ustedes entenderán la carga emocional del momento. Nosotros nos consideramos una familia no de lágrima fácil. Sí. Y entonces yo obviamente en mi dolor y mi desespero empiezo a buscar salidas para ayudarle a mi papá. Entonces contacté un médico colombiano que es famoso porque él aplica la eutanasia entre comillas, bordeando la ley. O sea, pues cuando no estaba instalada la eutanasia, él la ejercía con consentimiento del paciente y se hacía de una forma muy soterrada, algo clandestino. Sí. Y no era, ante las luces, no era ilegal porque el asesinato por piedad ya no estaba penalizado. Sí. El doctor de apellido Quintana lleva 240 eutanasias así, desde hace alrededor de 25 años. Sí. Y nunca ha pisado, él me decía, yo nunca he pisado un estrado judicial. Nadie me ha demandado, no. Lo hago es porque el paciente firma un poder y yo voy a su casa y con su familia, algo muy íntimo, y le aplico unos medicamentos y él muere tranquilamente. Bien, entonces... Hablé con el doctor Quintana y él me dio algunas luces y también hablando con la abogada de la familia, la doctora Adriana González Correa,
Sí. Ella me dijo que ya era legal la eutanasia en Colombia. Entonces emprendemos la cruzada y dura papeleos, revisiones, dura aproximadamente un mes. Un mes. Uh-huh. Sí, un mes. Uh-huh. Durante ese mes, y es pregunta, por supuesto, ¿usted llegó a percibir, Julio César, que a pesar de que ya estaban en el proceso del trámite, tomada la decisión, es legal en su país, en Colombia, alguien hubiera tratado en ese mes, dentro de las instancias gobierno, de convencerles de lo contrario? Bueno, durante ese mes, obviamente en mi papá lo evalúa un comité, lo evalúa la psicóloga, todo, hace Sí. todo el proceso bien. Uh-huh. El médico oncólogo que lo trató dio el visto bueno, el otro médico oncólogo por fuera también dio el caso, dio el visto bueno. Pero aquí viene lo más duro. Sí. Mi papá debió haber muerto el viernes 26 de junio a las 3 de la tarde. Sí. Hicimos todo el proceso, nos despedimos durante ese mes porque un médico amigo de nombre David nos dijo, no dejen esto para la última hora, que este mes o estos 15, estos 25 días sean que se despidan de él. Sí. Incluso mi papá era de muy buen sentido del humor, incluso bromeaba con su muerte. Uh-huh. Lo más cruel y lo más inhumano sucedió el día 26 de junio. Sí. Nosotros llegamos a la clínica, lo entenderán los oyentes. Lo más duro es sacar a mi papá de la casa y saber que nunca va a volver. Claro. Y él lo tomó estoico, él no, ni una lágrima, y iba sereno porque él sabía que esa noche no iba a sentir más dolores y se iba a quitar, como él mismo me decía, ese monstruo Uh-huh. que lo estaba afectando. Sí. Llegamos a la clínica y 15 minutos antes reversan el proceso. Entonces ahí fue Troya, porque todo esto lo habíamos manejado de manera muy familiar. Sí. Incluso nadie sabía que mi papá estaba enfermo, porque me parece que esto es del fuero íntimo. Claro. Yo coloqué ese día un tweet a las 12 del mediodía diciendo que mi papá, despidiendo de mi papá. Uh-huh. Y entonces ya cuando le niegan la eutanasia a mi papá, los medios de comunicación se dan cuenta. Sí. Y estalla todo este escándalo que a mí me parece que sirve para dar el debate de frente más que ante la muerte asistida a un dolor en un cuerpo que ya no quiere vivir todo, porque la vida ya carece de sentido. Sí. Bien, entonces comenzó una semana de horror. Uh-huh. Ruedas de prensa en los medios, se movilizó Uh-huh. incluso el vicepresidente se pronunció al tema, tuvimos mucho apoyo del Ministerio de Salud y mucha gente en las redes sociales nos ayudó sin la presencia de la prensa. Sí. Todo lo que estaba pasando no se hubiese sabido y de ahí no se hubiera hecho tan visible. Ya, imagínese, usted está llamando de Texas, Uh-huh. hay Claro. gente que ha entrevistado de China, del Perú. Esto Uh-huh. trasciende porque es el derecho a morir con dignidad Claro. del ser humano. Sí. Ahora, Julio César, de todas las personas que se enteraron a través de lo que nos acaba de platicar, o sea, de este Twitter y de los medios, etcétera, ¿hubo algún grupo que se opusiera o el consenso general era que su papá estaba en lo correcto? Pues hablando más o menos de porcentajes, el 95% de los mensajes que yo recibía eran de apoyo. 95. Uh-huh. Sí. Bien. Bueno. Claro, incluso pero los mensajes que me enviaban a mí, mensajes en tono amenazador, en tono maluco, exponiendo cosas como, por ejemplo, que yo iba a matar a mi papá porque mi papá tenía muchas haciendas y era un tipo muy adinerado. Entonces, Uh-huh. cosas de ese estilo. Estamos en una sociedad en que también la libertad de expresión es válida. Entonces, yo leía eso, obviamente no hacía que no me dolía, Uh-huh. pero no le prestaba mucha atención. Claro. Pero Uh-huh. la mayoría de la gente está
estuvo con nosotros. Eh, es, eh, es de llamar la atención y también de enojarse el que ese 5% hubiera gente que le señalara lo que me está usted diciendo, que la motivación era posiblemente suya y que usted lo que quería era una herencia y que por eso estaba llevando a su padre a lo que finalmente sucedió, a la eutanasia. Pero bueno, Ajá. ante eso, una pregunta específica, de todas esas personas o las que hayan sido que le amenazaron o le quisieron asustar o le reclamaron, ¿había algún conocido de ustedes? No, todos eran anónimos o gente Anónimos, que no conocía. claro. Bueno, pues sí. Incluso esta semana desde el púlpito, en las iglesias aquí en Pereira, se repartió un volante. Ajá. Uno de las cabezas visibles de los curas aquí en la ciudad Sí. mencionaba lo mismo, que por desconocimiento decía que nosotros, para resumir el cuento, como si nosotros como familia hubiésemos tomado la decisión de ir a llevar a mi papá. Ujú. Y esto es mentira, porque esto es una decisión personal. Claro, Mi claro. papá, yo le leo un poder y él lo firma. Ujú. Pero es desconocimiento y es tratando de asustar a gente incauta para que tengan una idea errada sobre la herramienta y sobre los derechos que le da la Constitución colombiana. Claro, claro. En esta última parte de la conversación, si usted me lo permite, Julio César, allá en Pereira, Colombia, eh, le hago estas preguntas no con otro fin, sino con el fin de que no sabemos, ni usted ni yo, quién nos está escuchando y posiblemente haya personas en circunstancias similares que se hacen preguntas y dicen, bueno, pues ojalá que Julio César pueda darme alguna luz, alguna idea por su experiencia en este asunto. En el último momento en que su padre tuvo contacto con ustedes, con la familia, antes de que, no sé, si primero lo anestesian, lo sedan, ¿cómo se despidió? ¿Qué fue lo último que dijo? ¿Volvió a bromear? Bueno, el jueves 2 de julio, a mediodía, nos notifican que el procedimiento queda plenamente restablecido como tal. Ujú. Por la tarde mi papá veníamos en el carro. Sí. Entonces yo venía, yo le decía a él que si él le guardaba algún rencor o algún odio al doctor, al médico que le frenó la primera eutanasia, y él me dijo más o menos así como que se moría por conocerlo. Ajá. Es decir, hacía ese tipo como de ironías. Ujú. En alguna entrevista, un día antes de la fallida eutanasia, le preguntaban a él que cómo se quería vestir en el ataúd. Sí. Pues entonces mi papá le contestó que él se quería vestir de luto para dejar este mundo puto. Bueno, Entonces así, sí. que es con un humor y muy inteligente mi papá en ese Ujú. sentido. Bueno. Entonces, ¿cómo es el procedimiento? Esto es perdón. No, hay cuidado. El procedimiento es este: mi papá el jueves por la tarde le empiezan unos dolores y le cambian ya las drogas que él venía tomando por morfina. Sí. La morfina le produce, lo marea un tanto, y me acuerdo mucho que yo estaba con él en el cuarto de él y, como yo les decía, mi papá no era un tipo de lágrima fácil. Él estaba acostado boca arriba y se le vino una lágrima. Entonces Sí. el tipo, este tipo me mira a mí y mi papá, y así como son los mexicanos, mero machote, le digo, esta lágrima, enseñando, esta lágrima no es de sentimiento, esta lágrima es de dolor. Pues Ajá. explicándome que él moría con las botas puestas. Le Ujú. subió fiebre, decidimos, lo llevamos a la clínica y lo dejamos en la unidad oncológica. Pues ya Sí. le colocaron
le colocaron morfina y le colocaron otro medicamento para que pudiera dormir. Entonces entró en un sueño, empezó a entrar en un sueño muy plácido. Sí. Estaba toda la familia ahí, unos entraban, lo veían, otros entraban, así, nos rotamos toda la noche, como hasta las 5 de la mañana. Entonces él se tapaba, tenía algunos movimientos, se fue quedando dormido, pero muy tranquilo, no. Esa noche, la última noche que pasó, estaba tranquilo, dormido, incluso hacía movimientos como si estuviera soñando, o sea, pues una de las vainas que a él más le dolía era que no podía comer. Entonces soñaba de que hacía un movimiento como si estuviera comiendo, con una cuchara invisible. Sí. Y empezó a mover las manos de una forma como si cogiera cosas. Entonces yo le pregunté, papá, ¿qué está haciendo? Y dije, no, le estoy cogiendo pasto, le estoy comiendo pasto de comida a las cabras. Sí. Entonces él lo que realmente estaba soñando, y esa noche la pasó bien. El procedimiento se planteó, mi papá afirmó que el procedimiento se lo hicieran a las 8 de la mañana del viernes pasado. Sí. Llegó todo el cuerpo médico, estaba toda la familia reunida en la cama, y empezaron, le inyectan dos cosas. Él estaba tenía canalizada una vena. Claro. Le inyectan dos medicamentos. Un medicamento que se utiliza para inducir a las personas en un coma profundo. O sea, pues que el cerebro de mi papá ni siquiera soñaba. Estaba completamente ido, dormido, todo. Estaba apagado, le apagaron la computadora, por decirlo de alguna manera. Claro. El otro medicamento que se les dan en porciones letales es un relajante muscular, un barbitúrico. Sí. Entonces el músculo se va relajando. Entonces el músculo del corazón, el de los pulmones, se va apagando, va dejando de funcionar lentamente. El médico me decía que por la edad de mi papá y por el peso, mi papá pesaba 81 y quedó pesando 43, 44. Vale. Sí. El procedimiento no duraría mucho. ¿Y cómo sería mi papá de fuerte? Que el procedimiento de 15 minutos llegó al minuto 56 hasta que se le apagó el corazón a las 9:33. Sí, minuto 56. Sí, casi una hora duró para apagarse mi papá. Sí. Tenían el médico, los médicos que iban ahí, nos explicaban qué estaba pasando con mi papá, minuto a minuto. Había un monitor que registraba el oxígeno en la sangre y el ritmo cardíaco. Entonces, veía cómo se iba apagando. Y ya, mi papá no hizo un gesto de dolor, nada. Mi papá se quedó dormido. Bien, entonces, como le dije hace unos minutos, no con la intención de hacer lo que se hace en muchos medios, que usted ha de conocer también, pero sí para las personas que tengan que tomar decisiones similares, iguales. Finalmente es un proceso en el cual, ante la aceptación, en este caso de su padre, pues es irlo durmiendo, anestesiando y luego inyectando medicamentos, sustancias que van haciendo que dejen de estar si me permite el término, en operación, los músculos. El corazón sabemos que es un músculo, hasta que finalmente la persona deja de vivir. Ajá, perfecto. Es una experiencia dolorosamente linda, le diría yo. Dolorosamente linda. Es una expresión muy especial la que usted ha dicho en este momento. Por último, porque lo último que deseo es causarle martirio, pero bueno, pues este es mi trabajo. Tranquilo. Julio César, todo el procedimiento posterior que ocurre cuando una persona fallece, que no hace falta repetírselo al auditorio, ni a usted ni a mí, cuando se llevó a cabo el sepelio, yo no sé si él quiso que lo enterraran o quiso ser cremado, no lo sé. Hay una anécdota. Alguna vez mi mamá le pregunta a mi papá que
que él cómo quería, pues si quería misa, si quería cura, si quería cremado. Sí. Entonces mi papá se la mira y le dice, ¿qué sale, mija? ¿Qué sale más barato? Sí. Otra vez le pregunta, le dice mi mamá a mi papá, venga, pero hágame un grande favor, si cuando se muera, no vaya a quedar asustando aquí en la casa. Entonces mi papá le dice, no, tranquila, no se preocupe, que yo asusto de la puerta hacia la calle. Entonces, Bueno, entonces la voluntad de mi papá, hablábamos de ese tema como hablar de política, le decíamos, claro. Nosotros le decíamos pa, Sí, nosotros le decíamos pa, no papá ni padre, no, le decíamos pa, pues, sí, pues decíamos pa, entonces, ¿usted qué quiere? ¿Las cenizas en dónde? sí. Él lo meditó y dijo, no, tírenlas a una quebrada de agua limpia. Ajá. Siempre está bueno, entonces o prefieren la finca. Ujú. Entonces él me dice, no, en la finca al principio dijo que no, porque la finca daba mucho frío. Ujú. Entonces después dijo, no, tranquilo, siembren en un palito, un árbol, lo tiran en las raíces y lo siembran ahí en la finca. Ujú. Y como en la finca hay un pequeño riachuelo, hay un nacimiento de agua, podemos hacer el 50% en el palito y el 50% en el riachuelo. Así es. Ujú. Entonces, Entonces yo creo que este fin de semana podría hacer eso, mi mamá. sí, Hay que ir por las cenizas. sí. Entonces, finalmente sí fue cremado. Haya sido más barato o menos barato, esto lo Sí, sí, digo sí. por lo que él decía. Este, por último, Julio César, en esta ocasión, ¿cómo se siente la familia? Normalmente las familias, usted lo sabe perfectamente, pues la gran mayoría sienten la pérdida, no lo resisten, hay cuadros a veces emocionales muy difíciles. En este caso, su madre, su familia, ¿cómo se sienten ahora? No, es paradójico. Sí. Durante la velación, en la casa de velación, no parecía una sala de velación, parecía como un garrito donde usted juega billar. Iba mucha gente, la gente se reía, contábamos anécdotas de mi papá, nos burlábamos, nos encontramos amigos, Sí. fue mucha gente, pero no pareció un velorio, porque el humor estaba presente. Ujú. Tenemos un primo que se llama Alex, que es esquizofrénico. Ujú. Y entonces él resumió todo ese ambiente en la sala de velación, y él decía, esta familia está loca. Que el dictamen de la familia lo dice el esquizofrénico y llega a entender que la familia está loca, que goza de una salud y de un humor vivo. Sí. Obviamente queda el hueco aquí, queda un golpe muy duro, Ujú. pero el apoyo de la gente ha sido funciona muy, Sí. muy, muy querida, la gente se ha acercado a nosotros. Sí. O sea que, en suma, esta experiencia que usted nos ha narrado terminó en lo que usted me acaba de platicar. Quiero entender finalmente que se hizo lo que su padre quiso que se hiciera y finalmente, me imagino que sin olvidarlo, porque es difícil estar en la mente de todos ustedes, pero me imagino que tratan de llevar su vida de manera normal, sin una circunstancia, vamos a decir, dramática en la familia. Sí, nosotros no tenemos pompa, por decirlo de alguna manera. Claro, claro. No, nos tomamos, es que la muerte es inherente a la vida y hay que mirarla en la cara, Sí. no tenerle miedo, no volverla un tabú. Sí. La semana pasada fue mi papá, nosotros, ninguno de los oyentes sabe cómo va a morir. Ujú. Pero si la constitución de un país le da la herramienta Claro, para no padecer ni no morir como un guiñapo en una cama, claro. me parece bien. Me parece que la mayoría de los países deberían legislar sobre los derechos esto es un derecho Ujú. del ser humano, el derecho Claro. a vivir con dignidad y a morir con dignidad. Así es, así es. Pues sí, coincido con usted en eso que está usted, repito, mencionando. Y le voy a hacer la última pregunta y un breve comentario al final, si lo tiene usted a bien o quiere usted mencionar algo más a Julio César allá en Pereira, Colombia. Eh,
Yo sé que no estamos en una universidad hablando de filosofía en este momento, pero después de esta larga experiencia y todo lo que nos ha comentado y lo que no nos comentó por falta de tiempo, si le pregunta a alguien por ahí, o le pregunto yo, ¿qué es la muerte? ¿Cómo entiende la muerte? La muerte. La muerte, la muerte es una amante piadosa. Ujú, Como murió mi papá, es una amante muy piadosa. ujú. Es más, incluso seductora en muchos sentidos. Sí. Nunca se ha puesto a pensar, aunque me imagino que sí. eh, ¿Qué pasa después? Realmente la mayoría de religiones se aprovechan de eso, Claro, de que si todas las religiones pelean por cuál religión tiene su mejor amigo, cuál tiene el mejor amigo imaginario. así es. Entonces, claro, cuando usted se confronta y no sabe, la incertidumbre es Ujú, lo que realmente pesa en ese momento, ujú. porque realmente la muerte no es dura porque duela, sino porque desenmascara. Claro, Es decir, todos vamos a llegar a esa coyuntura. así Nos es. vamos a morir. La vida es muy linda, pero llega el momento en que ya nos vamos a morir. Y no sé qué haya más allá, no sé. Pero Ujú, lo que sí sé es que para mi papá, el más allá, donde se haya ido, no tiene el dolor. Entonces, yo hablaba con mi mamá y le decía, los médicos nos decían que mi papá se podía quedar en una cama pudriéndosele la cara, porque la cara ya le olía claro, feo, le olía fétido, pudriéndose en una cama 1 año o año y medio. sí, Hubiese sido muy miserable yo no ayudar a mi papá y dejarlo morir de esa manera. claro. Entonces, Ujú, la muerte para mí es, entonces tenemos un calendario, yo le llamaba, las X de este calendario no son los días, no contamos los días que mi papá ya no está. Esas X las contamos, son los días que mi papá ya no tiene dolor ni está sufriendo. ujú, claro, claro. Así es más fácil afrontar la vaina. Sí, No pensando en nosotros, pensando en él. pensando en él. Sí, y tiene usted razón. Muchos somos muy egoístas y lo que nos importa más es el dolor personal y otras cosas de una desaparición humana que, que quizás cómo se sienta, donde sea que se encuentre, si es que se encuentra, quien nos ha dejado a través de la muerte, ¿verdad? Tengo otra anécdota. A ver, Un día antes, o sea, pues el miércoles de la semana pasada, sí, vino un testigo de Jehová, una persona religiosa, y abruptamente se le metió en el cuarto a mi papá. Y empezó a hablarle de que lo que iba a hacer era pecado, que él debería morir con, con lo que la iglesia y Dios dictaminaba. Entonces mi papá, escuchando todo esto, mi papá lo paró y le dijo, espérate, pare un momentico, hagamos una cosa, déjeme la dirección suya anotada en este papelito. Yo me muero, voy y miro qué religión es la verdadera y vengo le cuento. Y ahí le despacho. Y mi hermano también le tocó sacar otro religioso a las patadas porque mi sí. papá, no. Los Bueno, cuentos no. sí. Este, eh, tengo conocimiento y aparte he visto, y este es lo último que le dije que le iba a preguntar a Julio César, que usted tiene la actividad, la profesión de ser un caricaturista, un cartonista. Ajá. He visto algunos de sus cartones y algunos relacionados con el tema de la muerte y donde aparece el perro, etcétera, etcétera. Pero he percibido durante la conversación que hemos tenido que su padre tenía, si me permite, y claro, no tuve el gusto de conocerlo, pero tenía un humor muy especial, noto que con una dosis de ironía, y de alguna forma de pronto pensé que usted en esta actividad que tiene muchos años y ahora la ejecuta en el diario El Tiempo en Colombia, y posiblemente en otros más que yo desconozca, pues usted parece que ha heredado un tanto cuanto la ironía y la forma de ver las cosas de su padre. Exacto.
la semana pasada cuando el médico le estaba explicando cómo era cómo era el procedimiento, el médico me miró a mí y entonces le dijo, don Ovidio, mire, yo creo que su hijo le heredó a usted el sentido del humor. Y dice lo que eso, ojalá sea el sentido del humor y no el cáncer. Sí. Bueno, hasta en eso utilizó el sentido del humor. Bueno, Julio César, me ha dado mucho gusto platicar con una persona que por todo lo que me dijo se ha logrado sobreponer a la parte emocional, que ha contribuido en esta conversación y seguramente en otras más con las personas que están pasando por situaciones similares para que puedan tener un referente, como el caso de su padre y su familia. Y bueno, pues el tiempo que nos ha dedicado a este programa que, por cierto, se llama Silencio, y le agradezco muchísimo y espero que en otra ocasión platiquemos sobre otros temas de Colombia, de su país. ¿Y dónde puede el auditorio hacer contacto con su trabajo, con sus cartones, con su humor? Bueno, estoy en Twitter, en mi Twitter es @matadoreltiempo. @matadoreltiempo. Sí, con este tema, con el tema de mi papá, de la eutanasia, hemos recibido mucha gente que quiere conocer más del tema. Claro. Con mi familia nos reunimos y estamos abiertos a hablar con cualquier persona que que quiera saber más del tema. Vamos a crear una página web donde expresamos todo lo que vivimos, porque tenemos, creo que esto le puede servir a muchas personas que tienen, ya sea la mamá, el papá, un abuelo, un hijo, sufriendo dolores interminables, padeciendo todo nuestro sistema. Es que está el sistema, como es un negocio, padeciendo las porquerías que hacen los sistemas de salud de estos países, porque ya es un negocio. Entonces, sí. Y mi correo es para los que quieran, es matador.com.co. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos su correo, su Twitter. Y, oiga, ¿y por qué le gustó el término para autobautizarse como matador? Bueno, yo mis caricaturas, ustedes saben, Colombia al igual que México, que muchos países centroamericanos, morir violentamente es pan diario de cada día. Entonces, yo firmaba mis caricaturas con mis iniciales JC, pero eso no decía nada. En algún momento escuché la canción de los fabulosos Cadillacs, que se llama Matador. Dentro de la canción nombra a un activista chileno, Víctor Jara, que fue muerto en el Estadio Nacional de Chile. Y me gustó tanto la idea, y entonces uno en Colombia usted puede matar a una persona con un revólver o lo puede matar de la risa. Entonces me parecía bonito y seguí firmando y me quedé matado. Claro. Y ayer viendo un capítulo de Los Simpsons, en el que el abuelo Simpson se somete a una eutanasia. Es como muy coincidente. Se somete a una eutanasia y sale vivo de la eutanasia, y después retoma termina el capítulo de Simpson, el abuelo Simpson convertido en un matador de toros. Es como si resumiera la vida mía. Mi papá muere de una eutanasia y yo soy un matador. Sí, bueno, pues es muy simbólico lo que vio usted con los Simpson. Y bueno, Julio César, muchísimas gracias y me despido con unas palabras que imagino puso usted en la voz de su padre, ya yéndose con sus alas, cuando dice: la eutanasia te da alas. Le agradezco muchísimo, Julio César. Un abrazo muy fraternal a todos los oyentes y a ustedes especialmente. Se lo agradezco muchísimo y estamos en comunicación en algún momento. Que tenga una buena tarde. Hasta luego. Yo creo que un pensamiento
que ha de haber corrido por la mente de muchos de nosotros es que la vida nos depara cosas que a veces ni siquiera tenemos idea de que nos van a suceder. Pueden ser buenas, pueden ser malas. Ojalá que no haya más casos de estos, pero tristemente tengo que aceptar por razones de sentido común, y por eso es que lo que hemos escuchado, espero, como le dije al principio de la conversación, espero que sea de utilidad. El mini tweet del día de hoy, Omar González Pena, te pregunta sobre el artículo de la revista Proceso, si podrías hablar de este tema en tu programa Silencio. Bueno, a raíz del fallecimiento de el señor Jacobo Zabludovsky, he recibido preguntas y también algunas solicitudes de personas en relación a tener una entrevista sobre el señor Zabludovsky. Y yo, como lo dije hace días, no he querido hablar de ello porque, bueno, primero, pues nunca trabajamos juntos, o sea que esa experiencia no se la puedo compartir. Segundo, por supuesto que lo conocí, lo traté, pero no fue una persona con la cual tuviera una amistad especial. Simplemente, pues, dos personas que andan por caminos similares y se encuentran con X frecuencia y, bueno, pues conversan, platican sobre diferentes temas. Eh, el artículo de la revista que fue escrito en el año 2001, es un artículo que escribió también el fallecido periodista Miguel Ángel Granados Chapa. Él sí colaboró con nuestro anterior programa llamado Monitor durante muchas décadas en México. Es un artículo que, al haber sido escrito en ese año 2001, está tocando elementos iniciales de una relación que se convirtió en muy, muy, muy desafortunada con Grupo Radiocentro. He hablado, yo no sé si poco, mucho, regular sobre este tema. A veces a mí me parece que he hablado demasiado para efectos de la tolerancia del auditorio, pero pues hemos percibido que hay un número llamativo de personas, como es el caso del señor González, que desean alguna opinión. Entonces, señor González, mire, primero reitero, no voy a hacer juicios o un juicio sobre el señor Zabludovsky, porque por lo menos a estas alturas de la historia, pues es un asunto reciente. Él no puede defenderse. A mí no me gustaría que el día que me toque a mí pasar a donde pase, a otra vida, al día siguiente, cosa que es muy factible, al día siguiente se den comentarios donde yo no pueda asistir a tratar de decir mi punto de vista, mi verdad, mi observación. Entonces, eso mismo no lo quiero hacer ni con el señor Zabludovsky, ni normalmente lo quiero hacer con otras personas. Pero lo que sí puedo añadirle a usted es que lo que escribe Miguel Ángel Granados Chapa, que es otra persona que también ya nos dejó, es un artículo que ahí aparece, o sea, ahí están sus palabras de él escritas, de Granados Chapa, insisto, y de 2001, cuando está fechado el artículo, ahorita estamos concretamente a día 9 de julio del 2015. Ha pasado largo tiempo. Y en ese largo tiempo, el asunto causado por Grupo Radiocentro, causado por el apoyo de Vicente Fox, el apoyo de también Felipe Calderón Hinojosa y, de alguna manera, causado por la presente administración en México, que han continuado con la misma dosis de lo que empezaron a hacer
los señores Aguirre y que Granados Chapa nos narra, yo le diría a usted que viene siendo una parte mínima lo que dice el artículo. Mínima, verdaderamente es muy poco lo que sucedió, aunque muy grave, para cuando Miguel Ángel decidió escribir este artículo. Y claro, en el camino después del artículo, después de lo que usted va a leer, por supuesto que hubo, vamos a decir, presencia de Jacobo Zabludowski en esta circunstancia, o sea, el conflicto, dicho simplemente, entre Grupo Radiocentro y mi persona, José Gutiérrez Vivó. Y bueno, pues por eso voy a no meterme a platicar de lo que ocurrió después, porque no me parece que sea ético el estar hablando sin que él pudiera defenderse. Así que vamos a presentar una conversación ocurrida en el año 2008, o sea, varios años después, 2008, en una entrevista que nos hizo Carmen Aristegui en su programa, que todavía continúa en la cadena estadounidense CNN en español, donde estaba el licenciado Quijano Vaz, que es uno de nuestros, o de mis, en este caso, de mis abogados en México, que lleva este asunto desde hace muchos años. Y bueno, ella nos hizo una entrevista a los dos en sus estudios de Paseo de la Reforma. Él da una explicación, el licenciado Quijano Vaz da una explicación legal muy clara de cómo, y el cómo es, en ese momento se había logrado desenmarañar una trampa más de Grupo Radiocentro y sus influyentes amigos ya señalados. Y bueno, pues estábamos con la satisfacción de que se había probado que la razón siempre estuvo con nosotros, al igual que con la Corte Internacional de Comercio y al igual que con la Suprema Corte de Justicia en 2 ocasiones y en otros muchos otros juzgados. Pero pues los señores Aguirre seguramente hacen muchos favores, seguramente siguen haciendo favores y seguramente pues por eso les tienen, no sé si cariño, si les tienen consideración, alguna cosa parecida, y entonces les pagan el gobierno, estos 3 gobiernos, les ha pagado protegiéndolos. ¿Cómo los protege? Bueno, pues los protege evitando que la justicia se aplique. O sea, totalmente lo opuesto del discurso. Y por el otro lado, como no se aplica la justicia, pues lógicamente los señores de Grupo Radiocentro tienen unas cuentas muy importantes que ellos mismos han acumulado conscientemente, mas no inteligentemente. Han acumulado y por supuesto gastan mucho, según dicen ellos, en abogados, y quitan a unos y ponen a otros y quitan a unos y ponen a otros. Nosotros hemos tenido los mismos, pero pues en las ocasiones que no les va bien a ellos ante jueces de dudosa actuación, para nosotros, pues están muy contentos, y cuando se encuentran con jueces que tienen un poco o un mucho de ética y les va mal, pues despiden a sus abogados y contratan a otros. Así que bueno, en suma, este es un asunto que no es legal, en el sentido, no es de materia legal. No es un tema de justicia en el sentido de todo el conglomerado de leyes que intervienen. Es un asunto de favores políticos,
colóquelo en ese cajoncito. Favor político a Grupo Radio Centro. En contra de José Gutiérrez Vivó, porque obviamente el contrato materia de esto es un contrato que está hecho específicamente para mi persona. Pues es lógicamente muy triste ver que no hay la voluntad de dejar que la justicia fluya. Le han limitado a la opinión pública a escuchar algo que muchos escuchaban y muchos dicen escuchar ahora y muchos dicen que quieren seguir escuchando. Y por otra parte, a su servidor, pues también le han causado, cosa que les ha de dar mucho gusto, por supuesto, pero mire, si algo he aprendido es que hay algo, llámele como quiera, hay algo que flota, que de alguna manera no lo deja llegar hasta el fondo del barril. Hay un algo que le enseña cosas, hay un algo que le hace probarse a sí mismo, hay un algo que también va castigando lentamente a muchos de los que han intervenido en esta triste circunstancia político-judicial y que así se va a resolver. Yo no sé si hoy en la tarde, más tardecito, yo no sé si mañana, yo no sé si la semana que viene, yo no sé si el mes que viene, pero se va a resolver. Y se va a resolver no necesariamente por la mano de ellos, de Grupo Radio Centro, y quizás tampoco de sus protectores, quienes sean. Se va a resolver precisamente por esa fuerza, esa corriente que coloca las cosas en su lugar en el momento que debe de hacerlo. Javier, ayer se dio a conocer que ganaron este litigio de 4 años. Es el tercer juicio, digámoslo así, de esta historia. Pero no es que sea el tercer juicio, es un solo juicio que se tramitó como arbitraje, que ganó Monitor. ¿Tercer recurso o cómo le llamamos? ¿La tercera fase? Exactamente, sí. Cuando Radio Red y don José Gutiérrez Vivó ganaron el laudo arbitral, para no pagarlo, para no cumplir con el laudo, Radio Centro acudió a demandar su declaración de nulidad ante el juzgado 63 de lo civil del Distrito Federal, argumentando que el tribunal no se había integrado conforme a la ley. El argumento que dieron, que esgrimieron, si se le puede llamar argumento, es que los árbitros, 3 destacadísimos abogados mexicanos, 3 destacadísimos juristas, que conforme a las reglas de arbitraje fueron designados uno por cada parte, y estos 2 designan al tercero, y fueron aprobados por la Corte de Arbitraje Internacional, que tiene su sede en la ciudad de París, dijeron que no eran expertos en la materia en cuestión, porque hay una pequeña cláusula muy mal redactada en el contrato de que hablaba don José, en que se establece el arbitraje y se dice que los árbitros serán de nacionalidad mexicana, deberán poder hablar, escribir y mantener una conversación con soltura tanto en inglés como en español, y serán expertos en la materia en cuestión. Esa cláusula se ha de haber copiado de algún otro contrato y se trasladó, y así se puso, y es evidente que lo que se quería decir deben ser árbitros de cierta capacidad técnico-jurídica. Y estos hombres interpretaron que debían ser expertos o técnicos en la materia de telecomunicaciones, y lograron convencer al juez de primera instancia. En consecuencia, el juez declaró la nulidad del arbitraje, se acudió en amparo ante el juzgado sexto de distrito, evidentemente se concedió el amparo en forma inmediata, porque esto era absurdo. La otra parte, Radio Centro, presenta un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, ante el 13º tribunal colegiado, y ahí se tarda mucho tiempo. Y este es un amparo
que los abogados llamamos amparo indirecto, amparo biinstancial, y estando en revisión, o sea, en apelación ante el tribunal colegiado, estamos esperando que se dictara esa resolución. Un buen día nos amanecemos con la noticia de que el tribunal colegiado asume por sí y ante sí que se trata de un amparo de única instancia, un amparo directo, deja de lado la revisión, entra al fondo del amparo y confirma que el laudo es nulo porque los árbitros no son expertos en la materia en cuestión. Es ahí donde el señor Ortiz Bravo nos busca, mi despacho no participó durante el juicio, y nosotros ya se había dictado sentencia en un tribunal del colegiado, prácticamente no había nada que hacer, y le ofrecimos estudiarlo. Vimos que había una violación clarísima a un par de artículos constitucionales, que se había interpretado esos artículos constitucionales de forma directa y que esto nos permitía acudir a la Corte. Y acudimos en una revisión constitucional extraordinaria ante la Corte, fue admitida por el presidente de la Corte, fue enviada a la primera sala. La primera sala considera el tema de una entidad tal que debe ser resuelta por el Pleno, y envía esto al Pleno, y el 30 de enero del año pasado, del 2007, el Pleno resuelve que estuvo mal resuelto por el colegiado. La frase del día de hoy es del psicólogo y filósofo William James, y él dijo lo siguiente: un gran número de personas piensan que están pensando cuando no hacen más que reordenar sus prejuicios. Ahora sí, esa sí está buena, ¿eh? A ver, encamíname. Muchas personas piensan que están pensando cuando no hacen más que reordenar sus prejuicios. Eso es lo que es devastador, ¿verdad? Pues están, es la realidad. Sí, están reordenando sus prejuicios. ¿Y esto a qué nos lleva? A no avanzar en una idea o en nuestras ideas, o nos frena, nos mantiene encarcelados en nuestros prejuicios. Sí, pues es nuestra perspectiva, y hay veces que creemos que nuestra perspectiva es la verdad, y ese es el primer error. Uh-huh. Ahí es el primer error, porque estamos poniendo una barrera con otras verdades y con uh-huh. otras realidades. Uh-huh. Y si no podemos extendernos con humildad y aceptar otras percepciones, otros puntos de vista, no crecemos. Ya terminamos, pero no, Doña Historia está presente, y antes de concluir en este que es el día 9 de julio, siempre le comento cuántos días le quedan de este año. Le quedan 175 días, y vamos a recordar que en 1776, que es un año muy especial para los Estados Unidos de Norteamérica, el general George Washington le daba la orden para que se declarara la independencia. Entonces dio la orden para que los heraldos salieran y caminaran por las calles de Nueva York de aquellos tiempos y dieran a conocer, seguramente que hacía un calor terrible en Nueva York en aquellos tiempos también, y salieron los heraldos y informaron a las personas que el llamado ejército continental estaba en control de Nueva York, y por primera vez lo habían logrado. Luego pasamos a 1789, en Versalles, en Francia, a las afueras de París, la Asamblea Nacional, o el Congreso, se reconstituye después de un periodo muy difícil, se reconstituye a sí misma como asamblea, y empieza el día de hoy a hacer los preparativos para una consulta entre ellos y a las personas. Y dos más. En 1877, si a usted le gusta el tenis, bueno, Wimbledon.
empieza el primer campeonato en 1877, como le dije. Ahí es donde se inaugura en este lugar inglés, y pues si lo está usted practicando hoy, ahí tiene la fecha, 1877. Y en 1922, seguramente muchas personas no conocieron a un señor que se llamaba Johnny, lo voy a decir con W, así en español, Johnny Weissmuller. Este señor años después fue Tarzán en el cine de los Estados Unidos y fue famosísimo. Pero bueno, ya es de las cosas que se han olvidado, pero antes de eso era un gran deportista. Entonces, Johnny Weissmuller, el cual nadó mucho en sus películas de Tarzán, por supuesto con Conchita, no dije Conchita de Conchita, sino Conchita, sí, así se llamaba, Andrea. Tú no existías, pero se llamaba Chita. Entonces, nadó los 100 metros, estilo o nado libre, en 58.6 segundos y rompió el récord mundial, que era, por supuesto, por encima de un minuto. Por encima de un minuto, este hombre pues logró este récord mundial, Johnny Weissmuller, en 1922. Gracias, muchísimas gracias por haber acompañado a Silencio en este jueves. Muy buenas tardes, se despide José Gutiérrez Vivo. Síguenos en Twitter y en Instagram como Latido Colectivo, regálanos un me gusta en Facebook y utiliza nuestro hashtag OigaJGB.